en la semana de clase número 2, que corre a partir del 30 de mayo al 4 de junio del presente año. El tema de la semana es las escuelas de economía en los siglos XVIII al XX. ¿Qué vamos a ver en esa semana? Vamos a comenzar ya a estudiar los clásicos, la escuela clásica, la escuela neoclásica, y terminamos con un poco de Keynes. Y posterior a ello desarrollaremos nuestro trabajo CAE número 2. Para poder revisar este tema, vamos a ubicar en el libro Fundamentos de Economía de Ana Graue, página 60, capítulo 3 o unidad 3, la escuela de la economía en los siglos XVIII al XX. Ya entonces de aquí he tomado el material para poder realizar las diapositivas. Ya entonces vamos a comenzar a leer sobre las escuelas de economía del siglo XVIII al XX. Entonces, comparto diapositivas. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de la escuela clásica, ¿ya? En la clase anterior habíamos visto que pues terminábamos con los... ¿hasta dónde llegamos a la clase anterior? Disculpa, ya ando un poco perdida con esto. Fisiócratas. Hasta los fisiócratas, ya, muy bien. ¿Cuál era la percepción para los fisiócratas? ¿A qué le atribuían la riqueza? A la agricultura. A la agricultura. Muy bien, a la agricultura. Ya, entonces, hasta los fisiócratas, pues se mantenía que la agricultura era el motor de la economía. Entonces, hasta el siglo XVIII, el motor de la economía se basaba en el sector agrícola, ¿ya? Entonces, pero a raíz de ciertos acontecimientos, pues surge, se viene el descubrimiento de la máquina de vapor, y con todo ello, pues, da lugar al surgimiento del capitalismo industrial. Aquí los industriales desplazan a los terratenientes. Los terratenientes eran los propietarios de vastas extensiones de terreno destinado para la agricultura. Entonces aquí los industriales desplazan a esos terratenientes, y los obreros, que son los que estaban ahí en las fábricas, pues desplazan a los campesinos, que eran los que trabajaban la tierra. La escuela clásica, por lo tanto, es un sistema que surge en el año de 1776, y con esto pues se da una serie de cambios. Se rompe ese paradigma de que la tierra era el motor de la economía, se rompe la barrera del feudalismo como sistema económico, y esta pues se mantiene activa hasta mediados del siglo XIX. Aquí se marca el inicio y el auge del capitalismo como sistema económico. Dentro de la escuela clásica, uno de los principales representantes es Adam Smith, conocido como... ¿Cómo se lo conoce a Adam Smith? ¿Sí han escuchado? ¿Cómo se lo conoce? El padre de la economía moderna. De la economía. Como el padre de la economía, ¿verdad? Entonces, Adam Smith, conocido como el padre de la economía, y con su famoso libro denominado La riqueza de las naciones. ¿Quién fue Adam Smith? Adam Smith fue un economista, filósofo británico, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica, conocido como el padre de la economía. Smith no estaba de acuerdo con que la riqueza de un país se centraba en la parte agrícola, ya que él consideraba que no solamente la agricultura podría generar riqueza, sino que también las clases obreras, manufactureras, mercantiles, que antes eran consideradas estériles, más no inútiles, pues también eran capaces de generar riqueza.
¿Por qué él tenía esa percepción? ¿Por qué consideraba que las actividades industriales no eran improductivas? Puesto que él había nacido en un pueblo de Escocia en donde había una fábrica que se desarrollaba a la elaboración de alfileres. Entonces, esa actividad que anteriormente pues era llamada estéril, ¿verdad? En comparación con los agricultores que arrojaban su semilla y esta pues la naturaleza generaba, reproducía el árbol, el fruto y con ello pues esa capacidad natural de reproducirse. Y pensaban que las otras actividades manufactureras eran estériles, ¿ya? Como por ejemplo la del zapatero, ya que el zapato por sí solo no es capaz de reproducirse, sino que más bien ahí es necesario la intervención de la mano del hombre para transformar la materia prima en un zapato. Entonces, esa actividad era considerada estéril, pero no inútil, porque era necesario que exista. Pero en cambio Smith cree que no solamente la riqueza puede generar, perdón, que no solamente la agricultura puede generar riqueza, sino que también las otras actividades. Y es que él, como ya les indiqué, había nacido en un poblado donde existía una fábrica de alfileres. Entonces él pudo evidenciar, palpar muy de cerca de que esa fábrica sí podía generar riqueza. Y entonces la principal actividad de ese pueblo donde él vivió era la fábrica de alfileres, por lo que él se dio cuenta de que la industria también puede generar riqueza. Adam Smith es uno de los que promueven el laissez-faire, laissez-passer, que traduciéndolo significaría dejar hacer, dejar pasar, que ya lo vimos también en la clase anterior. ¿En qué consistía este dejar hacer, dejar pasar? Pues de que dejemos que la naturaleza tome el rumbo de las cosas. No es necesario que haya mayor intervención del Estado en asuntos económicos, puesto que la naturaleza es sabia. Hay una fuerza superior que se encarga de poner, pues, ante la presencia de cualquier desequilibrio en el mercado, esa fuerza natural se iba a encargar, pues, de ajustar las cosas y de volver nuevamente a ese estado de equilibrio que era necesario que exista. Por lo tanto, no era necesario mayor intervención, en este caso del Estado. Entonces, ¿qué significa esa frase, dejar hacer, dejar pasar, repetida por Smith? Entonces, esta es una doctrina que se opone a la injerencia gubernamental, es decir, no debe haber intervención gubernamental en asuntos económicos, permitiendo así la supuesta asignación más eficiente de recursos en una economía. El Estado, al no intervenir en estos aspectos económicos, pues se aseguraba de que hay una mejor redistribución de la riqueza. El Estado podría intervenir, pero en aspectos limitados, como por ejemplo para poder regular ciertas situaciones, como por ejemplo la protección de los derechos individuales de la persona, el derecho de la propiedad privada y nada más. De ahí, en lo demás, no era necesario que intervenga el Estado. De esa manera, al no intervenir el Estado en aspectos económicos, se lograba una absoluta libertad en la economía. También tenemos que Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, habla acerca de la mano invisible. La mano invisible de Smith es como una metáfora. ¿Ya? Entonces, él explica que existe una fuerza sobrenatural, ¿ya?, que se encarga de arreglar el mercado cuando hay ciertos inconvenientes y que por lo tanto no es necesario que el Estado intervenga, puesto que la mano invisible va a solucionar esos inconvenientes. Entonces, Smith, en su libro La riqueza de las naciones, comienza hablando sobre la riqueza. Él plantea aquí en este libro, trata de explicar
los motivos por los cuales existen naciones que son mucho más ricas con respecto a otras. ¿Qué hicieron esas naciones ricas para tener esa posición frente a las otras menos favorecidas? Entonces, ¿qué cambios hicieron estos países para poder alcanzar esa anhelada riqueza que no todos los países la tenemos? Eso plantea Smith en su libro La riqueza de las naciones. Plantea pues cuáles son los medios para que las naciones puedan conseguir esa riqueza. También cree en que existe una fuerza natural, sobrenatural, muy poderosa. Ya cree en el orden natural de las cosas y que el Estado debe mantenerse alejado de los asuntos económicos y que si va a intervenir, pues hay cuestiones puntuales, como por ejemplo, garantizar los derechos de las personas, el derecho a la propiedad privada. Entonces, Smith cree en el orden natural y que este se va a dar siempre y cuando el Estado no intervenga. Por lo tanto, debe haber cero intervención gubernamental. Y de esa manera, pues se deja la economía en libertad, tal como lo hace la mano invisible, que logra que logre tanto los intereses particulares como el interés general. Entonces, esa mano invisible era la que se iba a encargar, pues, de arreglar esos desequilibrios del mercado, volver al orden normal, y de esa manera, pues, se aseguraba el bienestar individual y colectivo. También habla acerca de la teoría del valor. Para Smith, igual que sucedió con Aristóteles, todos los objetos tienen dos valores. Smith los denomina el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso, pues, es esa característica que tiene un determinado objeto o servicio para satisfacer una necesidad determinada. Y el valor de cambio, que es la actitud que tiene un objeto para proporcionar otros bienes. Para él, el valor de cambio de una mercancía es lo mismo que su precio real o natural. La medida de valor del cambio es el dinero, ya que los objetos se intercambian por dinero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un plato de comida, el valor de uso, pues el bienestar que me da a mí poder ingerir este alimento y saciar mi necesidad de alimentarme. Y el valor de cambio, cuánto voy a pagar por ese plato de comida, y que a su vez ese dinero me va a servir para obtener otros bienes o servicios que yo necesito. Entonces, la medida del valor de cambio aquí es el dinero, ya que para Smith todos los objetos o servicios se intercambian por dinero. También habla acerca de otros aspectos como la riqueza, los precios, la renta, los salarios, acerca de la división del trabajo y el comercio internacional. Eso lo vamos a ver a continuación en el libro. Dejo de compartir esto y me voy al libro. Entonces, él habla acerca de la riqueza. Entonces, voy a compartir el libro. Ya nos vamos a la página 62. La riqueza. ¿Ya? Entonces, ¿qué era la riqueza para Smith? Adam Smith entendía el concepto riqueza como todos los bienes que los agentes de una sociedad consumen, no solo el oro, las conquistas y todos los conceptos que se consideraban como tales hasta antes de su época. ¿Ya? Por ejemplo, en la etapa de los mercantilistas, la riqueza de una nación yacía en la acumulación de oro. Mientras más reservas de oro tenía una nación, esta era mucho más poderosa y garantizaba, pues, esos viajes de conquista y con ello, pues, extender los territorios de esta nación. Entonces, para Smith,
La riqueza no solamente era acumular oro, sino que él asimilaba el concepto riqueza como aquella capacidad que tienen las personas o las sociedades de poder consumir bienes y servicios que se necesiten para satisfacer pues estas necesidades, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces la idea de riqueza es todo cuanto se consume y genera bienestar. Esto lo indica Smith en su libro La riqueza de las naciones. Es, por lo tanto, aplicable a todos los estratos sociales, económicos, incluso de nobleza. Es un concepto que no deja fuera a nadie y se enaltece a un plano en el que todos los oficios habidos y por haber tendrán cabida. Adam Smith habla no solo para los grandes comerciantes, burgueses y favorecidos, se dirigía a todo el género humano. Por lo tanto, para Smith, la riqueza es esa capacidad que tienen las personas de poder satisfacer sus necesidades. No importa de qué clase social sea la persona. Cada clase social tiene sus necesidades muy diferentes por sí sola. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las necesidades de una persona de un estrato social bajo van a ser muy diferentes a las necesidades de una persona que se encuentra pues en una mejor situación. En tal caso, para Smith, cuando hablaba de riqueza, se refería pues a esa capacidad de que todas las personas pueden satisfacer sus necesidades, no importa de qué estrato social venga la misma, sino que sea tenga ese grado de satisfacción de que pude adquirir determinado bien o servicio que necesito para satisfacer pues mis necesidades. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere riqueza en el aspecto de Adam Smith. También habla acerca de los precios. ¿Qué dice acerca de los precios? Vamos a la página. Aquí está, página 64. Para Smith existen dos tipos de precios, el precio natural y el precio comercial o de mercado. El precio natural se forma por el salario, la renta y los beneficios, lo que hoy en día conocemos como costo de producción. Y el precio comercial o de mercado es el que se da por la relación de la oferta y la demanda. Entonces, Smith analiza el precio desde dos puntos de vista, con la clasificación del precio natural y el precio comercial. El precio natural, que vendría a ser lo que hoy conocemos como el costo de producción, para poder fabricar un determinado bien, necesito materia prima, mano de obra, maquinaria, las habilidades que tenga este empleado para transformar esa materia prima, y todo eso se va a recuperar al momento de venderlo. Al momento de venderlo, se le establece un precio comercial o de mercado, el cual me va a permitir recuperar la inversión y a su vez, pues un determinado margen de rentabilidad como comerciante, ¿verdad? Entonces, esos son los dos precios que distingue Smith. También habla acerca de la renta. ¿Qué me dice acerca de la renta? Estamos en la página 65. Smith define la renta como el precio que se paga por el uso de la tierra. Sin embargo, esta va a depender de la productividad de la tierra y de su mejor uso alternativo. Eso significa que se va a sembrar en la tierra el producto que tenga una mayor demanda y por ende un mayor precio. Smith da un ejemplo de cómo los cereales, que son un elemento cuya demanda es alta en toda Europa, regulan el precio de la tierra para otros cultivos. Dice, en Europa, el grano es el principal producto agrícola que sirve inmediatamente como alimento del hombre. Por ello, y con excepción de algunas situaciones particulares, la renta de la tierra cerealista regula en Europa la de otras tierras cultivadas. Lo menciona Smith en su libro La riqueza de las naciones, página 237. Para él, el terrateniente es un monopolista, ya que las tierras son limitadas,
pero muchas veces la tierra produce más alimentos de los necesarios, lo que le deja una mayor renta al propietario de la tierra. Por lo tanto, Smith indica que cada persona pues se dedicará a producir el producto agrícola que tenga un mejor precio de venta y con ello pues una mayor demanda en el mercado. Entonces esto significa que se va a sembrar el producto que tenga una mayor demanda, y al tener mayor demanda pues indiscutiblemente va a tener un mejor precio. Habla también de los salarios. Hasta la clase anterior que realizamos, pues, en el caso de los mercantilistas, en donde se decía que los salarios tenían que ser de miseria, para tener ahí garantizado que el trabajador pues siga trabajando para mí. Smith habla también de los salarios. Él expone lo siguiente acerca de los salarios. Dice, se determinan por convención entre las partes contratantes, cuyos intereses son opuestos. Los obreros desean ganar lo más posible, mientras que los patrones desean pagar lo menos que puedan. Los obreros están siempre dispuestos a concertarse entre sí para elevar los salarios, y los patronos igualmente lo están, pero para rebajarlos. Y es que es muy complicado que estas partes lleguen a un acuerdo. Los obreros, por lo general, siempre buscamos precios altos, ¿verdad? Por nuestra mano de obra, y los patronos, en cambio, desean cancelar un poco lo más bajo posible. Entonces, Smith, ¿qué indica? Está a favor de los precios, de los salarios altos o de los bajos. Entonces, él indica que los salarios altos son buenos, ya que estimulan la actividad económica y son causa del progreso económico. Entonces, para Smith, era conveniente para una economía que los salarios sean altos. De esa manera, se aseguraba que las personas tengan dinero pues para adquirir los determinados bienes y servicios que demanden. Habrá mayor demanda de este tipo de bienes y servicios, y con ello pues se seguirá garantizando el poder reproducirlos, y con ello pues perpetuar pues el desarrollo de esa nación y de la clase trabajadora. Entonces, él también habla acerca de, ¿dónde está la diapositiva? De la división del trabajo. División del trabajo, ya, aquí está. Dice, la división del trabajo es uno de los temas que con mayor brillantez capturó la mente de Adam Smith. Consideraba la división del trabajo como uno de los factores más importantes para el crecimiento económico, para que el crecimiento económico pudiera darse. Como mencionamos anteriormente, el hecho de que la actividad principal del pueblo natal de Smith hubiera sido una pequeña manufactura de alfileres marcó de manera especial su mente. Ya, entonces, anteriormente habíamos hablado de la división del trabajo. En la antigua Grecia, pues, uno de estos filósofos indicaba, pues, que la división del trabajo garantizaba la velocidad, la mejor calidad de producción de un determinado bien. Smith se mantiene lo mismo. La división del trabajo es buena porque de esa manera se garantiza mayor cantidad y calidad. Tomemos como ejemplo lo que él vivió en la fábrica de alfileres, que estaba en el pueblo donde él nació. Entonces dice Smith en su libro La riqueza de las naciones. Tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia, pero a cuya división de trabajo se ha hecho muchas veces referencia, la de fabricar alfileres. Un obrero que no haya sido adiestrado en esa clase de tarea, convertida por virtud de la división de trabajo en un oficio nuevo, y que no esté acostumbrado a manejar la maquinaria que en él se utiliza, cuya invención ha derivado probablemente de la división del trabajo,
Por más que trabaje, apenas podría hacer un alfiler al día y desde luego no podría confeccionar más de 20. Pero dada la manera como se practica hoy en día la fabricación de alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos, la mayor parte de los cuales también constituyen otros tantos oficios. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando entre sus iguales, un cuarto hace la punta, un quinto está ocupando y limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere de 2 o 3 operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas 18 operaciones distintas, las cuales son desempeñadas en algunas fábricas por otros tantos obreros, aunque en otras un solo hombre desempeñe 2 o 3 operaciones. Ya, y ahí sigue describiendo lo de la fabricación de los alfileres. Y es que Smith puede palpar muy de cerca que la división del trabajo trae rendimientos, mejora la calidad del producto, mejora la cantidad de producción, puesto que al haber obreros diestros especializados en una determinada actividad, pues lo van a hacer con mucha mayor rapidez y exactitud que una persona que no tenga la experiencia. No es lo mismo que una persona que está todos los días repitiendo una actividad que ya se convierte en una rutina, lo hace de una manera muy rápida que otra, pues, que recién está empezando y que no tiene esa habilidad, esa destreza con las manos para poder moldear, en este caso de los alfileres del alambre, enderezarlo, colocarle la cabeza, afilarlo, etc. ¿Ya? Entonces, la división del trabajo es favorable, ¿ya? También lo menciona Smith. Aquí observamos que para él, o sea, para Smith, la división del trabajo no es solo importante, sino necesaria para satisfacer eficientemente y a buenos costos la demanda de bienes. Resulta más productivo repartir el trabajo y que un agente en particular se encargue de tareas específicas, dando como resultado que los trabajadores se hagan muy hábiles y eficientes al producir más rápido y ahorrar tiempo, y que finalmente generen constantemente ideas de cómo mejorar lo que hacen, incluyendo la fabricación de maquinaria y sugiriendo sus propios inventos. Lo más notable de esto, y quizás adelantado a su época, es este último punto, pues habla ya no solo de la condición humana de volverse mejor en una tarea, sino de inventar herramientas y máquinas que eventualmente automaticen los procesos. ¿Ya? Y todo esto surge a raíz de la división del trabajo. Y es que estas personas, al estar todos los días en esa determinada actividad, pues también pueden tener la capacidad de poder idear máquinas que faciliten ese proceso. Al saber cómo es el procedimiento a seguir para elaborar una determinada parte en el proceso de esta fabricación, en el caso de los alfileres, pues puede proponer ideas de máquinas que ayuden a elaborar ese proceso y con ello pues acelerar la fabricación de este producto. También habla Smith acerca de las bondades del comercio internacional. ¿Qué dice acerca del comercio internacional? ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor, de esta Yo le parte? ayudo, profe. A ver, ¿lo escucho? Comercio internacional. Smith señala que el comercio entre países se va a dar si se tiene una ventaja absoluta. Esto significa que los costos totales medios de un país son más bajos que el de los demás países, o del país con que se quiere comerciar. Ventaja absoluta. Significa que es un país que puede producir todos los bienes más eficientemente y a un costo más bajo que los demás. ¿Sigo con la conclusión?
Ya, hasta ahí. Muchas gracias. A ver, en la conclusión, él hace, bueno, aquí hay un resumen de todos los aspectos que habíamos hablado. Ya, entonces hablemos un poco acerca de esto, del comercio internacional y la ventaja absoluta. ¿Qué dice Smith acerca del comercio internacional? Pues que es beneficioso, puesto que una nación puede intercambiar productos con otras y de esa manera, pues ambas se van a beneficiar. De repente, nuestro país no fabrique ciertos productos que sí los fabrica, por ejemplo, Perú o Colombia. No los hacen, no porque no pueda hacerlos. De repente sí los puede hacer, pero no cuenta con ciertos recursos, maquinarias, que hacen que el proceso sea mucho más eficiente allá. Si yo lo hago aquí, de repente demore mucho más tiempo, con ello mayores recursos invertidos, y todo eso se va a trasladar al precio de venta, que no va a ser tan rentable, tan económico como el precio de venta que me ofrece el otro país. Por lo tanto, para Smith, las naciones se van a dedicar a producir aquellos bienes en los que son mucho más eficientes y haciendo uso pues de la ventaja absoluta. Es decir, que un país puede producir todos aquellos bienes de una manera más eficiente y a un costo mucho más bajo que los demás. Por lo tanto, ¿por qué voy a desgastarme produciendo algo que a mí me cuesta mucho más hacerlo si lo puedo más fácil comprar en el país vecino? Y a su vez pues me compra en cambio lo que a él se le hace más complicado producir y que yo lo hago con mucha facilidad porque cuento con los recursos, la mano de obra, la experiencia, la maquinaria para poderlo hacer. Y de esa manera pues nos beneficiamos ambos países. Él me venderá lo que a mí se me hace un poco más complicado producir y yo le vendo lo que a mí pues se me hace mucho más fácil producir y que a él se le complica un poco. Y de esa manera pues todos estamos felices al contar con productos de buena calidad y sobre todo pues a un precio bajo, producto pues de que se ha empleado procesos eficientes y con ello se ha abaratado el costo de producción. Entonces, a eso se refiere Smith con su ventaja absoluta cuando habla del comercio internacional. Continuamos con las diapositivas. Otro de los clásicos que vamos a revisar es David Ricardo. ¿Quién fue David Ricardo? Entonces, después de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, sus intereses cambiaron y la mayor parte de su tiempo lo dedicó al estudio de la economía e incluso a desarrollar su propia teoría que plasmó en su libro titulado Los principios de economía política y tributación y que publicó en 1817, el cual llegó a ser la obra más sistemática y coherente del pensamiento económico clásico. ¿Ya? Entonces, David Ricardo se quedó fascinado con el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y ese libro influyó en su vida ya que hizo que sus intereses cambiaran y empezó a interesarse en el estudio de aspectos económicos, que incluso luego lo plasma en un propio libro titulado Los principios de economía política y tributación. Ricardo habla acerca de la teoría del valor. Para Ricardo, comienza pues su análisis de la teoría del valor, al igual que lo analizó Adam Smith, en valor de uso y valor de cambio. Y señala que para que se dé el valor de cambio es necesaria la utilidad. El valor de cambio que a través de la moneda, ¿verdad? Del dinero, se conseguían estos productos. Entonces, para que se dé ese valor de cambio es necesaria la utilidad. La teoría del valor de Ricardo menciona que el valor de una mercancía está determinada por la cantidad de trabajo que contiene. También habla de la teoría de la distribución.
Adam Smith se había preocupado por la manera en cómo se producen las cosas. Había centrado su atención en la producción. David Ricardo, en cambio, se enfoca en la distribución de tal manera que se garantice de que la riqueza se distribuya entre todas las clases sociales de manera equitativa. Entonces, Ricardo analiza y trata de entender cómo se distribuye el ingreso entre las diferentes clases sociales, los terratenientes, los capitalistas y los obreros, que eran los agentes económicos de la época. Una de las clases sociales dominantes del siglo XVIII era la de los terratenientes. Estos rentaban sus tierras a los capitalistas, que a su vez en estas tierras ellos montaban sus fábricas, contrataban a los trabajadores para explotar. La renta que recibían los terratenientes se originó de la necesidad humana. La renta o el ingreso del productor es la diferencia entre el costo para producir y el precio en que se vende el producto, ¿ya? Entonces, vendría a ser, en este caso, el margen de ganancia o de rentabilidad que obtengo al vender un producto. Cuando yo vendo un producto, en el precio de venta está incluido lo que me costó a mí producirlo. Y entre eso, la mano de obra, el tiempo que yo destiné para elaborarlo. Y pues un X porcentaje de rentabilidad. Entonces, la diferencia entre el valor de venta y lo que me costó a mí producirlo, vendría a ser el ingreso o la renta, del cual habla aquí Ricardo. Con respecto a los salarios, para Ricardo existen dos tipos de salarios: el salario natural, o también conocido como subsistencia, y el salario corriente, determinado por las leyes de oferta y demanda. Si la oferta de trabajo es muy alta, es decir, si hay mucha gente ofreciendo su trabajo, los salarios tenderán a ser menores. Y es que hay mucha gente ahí en el mercado buscando un trabajo. Por lo tanto, al haber un exceso de mano de obra, pues ellos estarán dispuestos a trabajar en lo que sea, con el salario que disponga, en este caso el patrono, puesto que hay muchas personas queriendo hacer lo mismo, incluso hasta por un precio mucho más bajo, a un salario mucho más bajo. Por lo tanto, si hay un exceso de oferta de trabajo, los salarios tenderán a ser menores, ya que hay mucha gente queriendo hacer lo mismo por menos salario. Por lo tanto, para Ricardo, el salario natural o de subsistencia va a ser siempre menor que el salario corriente. También habla del comercio internacional. Retoma lo propuesto por Adam Smith con lo de la ventaja absoluta, que es necesario para que se dé el comercio entre naciones. Ventaja absoluta significa que un país puede producir todos los bienes de manera más eficiente y un costo más bajo que los demás. Con la ventaja absoluta, no todos los países van a poder tener comercio, solo aquellos que produzcan un bien a un costo inferior que los demás. Es decir, aquel país que sea mucho más eficiente produciendo un determinado producto podrá intercambiarlo tomando como referencia lo de la ventaja absoluta. Ricardo cree que el comercio internacional beneficia a todas las naciones, ya que el capital y el trabajo se invierten en los empleos más ventajosos para ambos países, y es que cada nación destinará recursos, esfuerzos a producir aquello que le sea mucho más rentable. Para producir aquello que sea rentable, necesitará tener recursos, mano de obra, materia prima. Por lo tanto, el comercio internacional va a beneficiar a ambas partes, a las naciones, ya que los recursos como capital y trabajo se invertirán en aquellos empleos cuya producción sea mucho más rentable para este país. También tenemos a otro clásico, que es Robert Malthus, quien fue
Thomas Robert Malthus, fue un filósofo inglés que es recordado en todo el mundo por sus teorías demográficas. Sin embargo, sus aportaciones en materia netamente económica fueron igualmente valiosas. En el ensayo sobre el principio de la población, hace hincapié en la predicción de que la oferta de alimentos será rebasada por el crecimiento de la población, dado que mientras los alimentos crecen de manera aritmética, la población lo hace de manera geométrica, derivando en un escenario en el que la humanidad tendrá menos alimentos per cápita, menos alimentos por persona, y lo llevará a la hambruna y destrucción. ¿Ya? Entonces, Thomas Robert Malthus mencionaba que los alimentos se reproducen a una velocidad mucho menor que la velocidad con la que la población se reproduce. Los alimentos crecen de manera aritmética para Robert Malthus. ¿Qué significa de manera aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y la población, en cambio, crece o se reproduce de manera geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué iba a suceder en un futuro para Robert Malthus? Que no iba a haber alimento, ya que la sobrepoblación iba a superar a la producción de alimentos, lo que aseguraba pues un escenario bastante catastrófico para la humanidad, que lo llevaría a la hambruna y a la destrucción. De sus pronósticos un poco oscuros, ¿verdad? Con respecto a esto, pues hasta al día de hoy no se han cumplido, puesto que él no consideró un aspecto al momento de pronosticar estos escenarios poco catastróficos, que es la tecnología, ¿ya? Entonces la tecnología y los avances tecnológicos al día de hoy, pues, han permitido acelerar la velocidad de reproducción de los alimentos. Por lo tanto, se puede compensar esa parte de que los alimentos no van a crecer a la misma velocidad que lo hace la población. De hecho, sí se puede lograr y hay cifras que así lo demuestran, tal como está en el libro. Déjenme compartirles aquí el libro. Ay, ya me salió. Aquí vamos a la página. Estamos aquí, página 69. Está nuestra vez recargando. Página. Aquí está. Página 73. Robert Malthus. Ya, entonces aquí tenemos un dato informativo que desmiente pues lo pronosticado por Robert Malthus. Dice, ejemplo de cómo la población crece a tasas menores que los alimentos. Aumento de la población en América Latina y el Caribe del 2000 al 2005 creció a una tasa del 1.4%, mientras que el aumento de los alimentos en América Latina y el Caribe del 2000 al 2005 fue del 17.12%. Por lo tanto, la tasa de crecimiento demográfico de América Latina y el Caribe del 2000 al 2005 fue del 1.4%, mucho menor que la tasa de crecimiento de alimentos en esta misma zona del año 2000 al 2005, que fue del 17.12%. Por lo tanto, no se cumple esa profecía un poco cataclística de Robert Malthus, de que en un futuro pues iba a haber demasiada población y muy pocos alimentos, dada la velocidad con la que se reproducían cada una de estas. Ya, continuamos. Ya, entonces, Robert Malthus también habla de los salarios.
para Malthus pensaba que los salarios tenían que ser también de miseria, de subsistencia, en comparación a Smith, que él aseguraba que los salarios tenían que ser altos para poder asegurar la demanda. Para Malthus, los salarios tenían que ser de miseria, de subsistencia, que ese salario solamente me permita para lo básico, ¿ya? Para poder alimentarme y por ahí poder vestirme, pero nada más. ¿Dónde está la lógica de esta afirmación de Malthus? Pues que un salario alto hacía a una persona mucho más feliz y con ello, pues esta tendía a traer más hijos al mundo, mientras que con un salario bajo, las personas pues iban a pensarlo 2 veces antes de traer un nuevo ser al mundo, ¿ya? Entonces, tal como lo menciona aquí la autora del libro, dice, la lógica detrás de esto es que si el salario de los obreros se eleva, las personas tendrán siempre más hijos, lo que significa que su salario alcanzará para menos. Es decir, su salario real disminuirá y estará de vuelta en un nivel de salario de subsistencia. Si yo ganaba más, iba a traer más hijos al mundo que iban a afectar mi salario real, puesto que voy a tener que destinar más de mis ingresos a la manutención de estas criaturas que vienen al mundo, y con ello, pues, la persona volvería nuevamente a ese nivel de subsistencia, y con ello, pues, me constituiría en una carga para el Estado, ¿ya? Entonces, para Malthus, los salarios tienen que ser bajos. Si los recursos se emplearan esto lo menciona Malthus, si los recursos se emplearan en asistir a los más necesitados, la consecuencia sería que esos recursos ya no se podrían utilizar para invertir, por lo que la economía no podría crecer y se presentaría un escenario de cada vez más pobreza. Y es que al traer más hijos al mundo, mi economía se iba a ver afectada, mis ingresos iban a disminuir, pasaría a formar parte de las personas necesitadas y con ello me convertiría pues en una carga para el Estado. El Estado, en su afán de garantizar el bienestar de este grupo, pues va a destinar recursos que tranquilamente los puede destinar a otras actividades de inversión, pero como tiene que asistirme a mí, pues deja de invertir en educación, en infraestructura, para poderme ayudar a mí a tratar de solventar pues mis necesidades básicas, ¿ya? Entonces, esa era la percepción que tenía Malthus con respecto a esto de los salarios. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Recording No hay stopped. preguntas, todo está claro.